Se lo quiero decir y sin acritud. Ha quedado usted esta mañana como cagancho en Almagro. No sé si conoce esa anécdota, pero le invito a que la compruebe. Y o se había perdido usted el presupuesto o el presupuesto no lo encontraba usted. Pero ha habido en algún momento de su intervención que esa sensación la hemos tenido. Esta tarde, por fortuna, ha estado usted más acertado, incluso gracioso e incluso poético con eso de escribirle al viento. Es una buena frase. Nos habla usted de recuperación. Y una vez le preguntaban a un senegalés, hace poco tiempo, que qué pensaba de la crisis. Y el senegalés respondía, ¿qué crisis? Y usted habla de recuperación. Y había que preguntarle a los ciudadanos de este país, a la gente que está sufriendo el paro, a las empresas que no tienen financiación, es decir, no me extiendo, había que preguntarles qué piensan de la recuperación que usted nos vendía esta mañana. Seguramente no se quedarían también perplejos. Usted ha dicho y ha hablado de crecimiento, de empleo y de solidaridad. No sé si habrá crecimiento con la propuesta que hace del 0,7% para el año que viene, pero desde luego de empleo y solidaridad el presupuesto para 2014, cero. Reconocerá que hablar de crecimiento sin crear empleo en una sociedad con casi 6 millones de parados es cuando menos un insulto a la inteligencia de mucha gente. Pero en todo caso, permítame decirle que cuando llueve sobre mojado sus previsiones pierden toda la credibilidad. Ya en los presupuestos para 2013 preveían una caída de la economía española del 0,5 y la realidad es que ha caído casi el triple por la aplicación precisamente de las políticas neoliberales de recortes y de austeridad, hecho que reconoce hipócritamente el propio Fondo Monetario Internacional. Estos presupuestos, señor Montoro, más que corregir esa senda desastrosa, solo conseguirán hundir más la demanda interna y las posibilidades de crecer económicamente y crear empleo. Porque son esas políticas, junto a la reforma o contrarreforma laboral, las que han hecho posible que el último año se haya perdido más de medio millón de cotizantes a la Seguridad Social, y eso es empleo directo. No nos mientan más y díganlo con nitidez. No hay recuperación porque siguen aplicando las mismas recetas que aumentan la enfermedad del país. Se lo dijimos el año pasado y se lo repito hoy. Viven ustedes aislados de la sociedad, ajenos por completo a los problemas que afectan a los ciudadanos de a pie. Han ido de la burbuja del ladrillo a la burbuja financiera y ahora vamos a la burbuja de la desigualdad. Y termina pagándolo siempre la misma gente, los de siempre, los trabajadores, las mujeres, los estudiantes, los pensionistas, los empleados públicos, la gente en paro, los inmigrantes, los desahuciados y mucha gente que no pensaba que iba a sufrir esta tragedia. En resumen, nos llevan de burbuja en burbuja hasta el estallido final. Estos presupuestos están diseñados para los especuladores financieros, para la banca, para las compañías eléctricas, para los defraudadores fiscales, para los empresarios oportunistas. Estos son los que manda la troika, son los mismos que mandan en su gobierno. Por eso no son los presupuestos para la mayoría social, para los trabajadores, los autónomos, las pymes. No son los presupuestos para la gente corriente y no son los presupuestos que necesita esta España. En los ingresos son raquíticos e injustos y no combaten el fraude fiscal. Y en los gastos destruyen empleo público y privado, reducen salarios del sector público, recortan la inversión pública, castigan a los pensionistas, recortan las prestaciones a los parados, reducen la protección social y reducen las transferencias a las comunidades autónomas. ¿De qué crecimiento se habla en este presupuesto? Estos presupuestos no son fruto del error. No puede ser que ustedes se estén equivocando tanto. Sus políticas responden a una estrategia bien planificada, desmontar y demoler el Estado social y destruir sus pilares, que son los servicios públicos básicos como la sanidad o la educación. Deterioran los servicios para tener la excusa perfecta para venderlos y convertir derechos en el negocio de unos cuantos. Son unos presupuestos de clase que van a seguir facilitando el trasvase de las rentas del trabajo a los beneficios del capital, y usted lo sabe, que van a seguir posibilitando que crezca el número de ricos y aumente el número de pobres. Son, repito, los presupuestos de la troika, de la reforma del artículo 135 de la Constitución española, de la intervención en nuestra soberanía. Son esos presupuestos. Y en la parte de los ingresos hablamos de que son raquíticos e injustos fiscalmente y lo argumentamos. Todos sabemos que las causas de la desfiscalización de la hacienda pública
Las causas de la ausencia de ingresos es la desfiscalización de la hacienda pública y el estallido de la burbuja inmobiliaria. La recaudación ha caído porque durante los años de la burbuja del ladrillo se dedicaron a bajar los impuestos a las grandes fortunas, a los beneficios del capital y a hacer bonificaciones y exenciones fiscales a los que más tienen. No es verdad que tengamos una excesiva contribución fiscal en España, como algunos afirman. Lo cierto es que la presión fiscal sigue estando por debajo de la media de la Unión Europea en 7 puntos del Producto Interior Bruto, y usted lo sabe. El problema en este país es que los más ricos pagan menos que la mayoría de los ciudadanos. Los ricos cada vez son más ricos y cada vez hay más pobres. La entidad Credit Suisse ha calculado que el número de ultramillonarios en España ha crecido casi un 7% en el último año. Estas 1.625 personas controlan una riqueza de casi el 20% del Producto Interior Bruto. ¿No es una vergüenza? ¿No es una exageración? ¿Cómo vienen a decirnos hoy que hay que seguir apretándonos el cinturón mientras unos pocos no paran de engordar sus cuentas? Señor ministro, o se persigue en serio el fraude fiscal de las grandes empresas y fortunas y se controla la evasión de impuestos, o ustedes no tendrán autoridad moral para hablar de otros fraudes menores. Esto es una obviedad. Estos presupuestos reducen el empleo público, no cubren las plazas de quienes se jubilan y contribuyen así al deterioro de los servicios públicos, sanidad, educación, servicios sociales, seguridad, etcétera. El recorte de profesores significa saturar las aulas de alumnos. Por cierto, manifestamos hoy nuestro apoyo a los profesores, padres y al alumnado en la huelga general que va a haber el día 24 contra la ley Wert. El recorte de personal en sanidad supone más listas de espera y el menoscabo de la atención sanitaria. Recortan los salarios de los trabajadores del sector público por cuarto año consecutivo. Llevan ya una pérdida cercana al 30% de poder adquisitivo desde que empezaron los recortes en 2010. Los empleados públicos no pueden seguir siendo los chivos expiatorios. No pueden ser los que estén pagando de una parte importante lo que son las consecuencias de esta estafa. Recortan más a la inversión pública, casi un 10%, situándola a niveles de hace 25 años en un momento que es clave y que la inversión pública debería jugar un papel de locomotora de la economía en este momento concreto, que el sector privado no tira todavía en este país, se diga lo que se quiera. Y estoy hablando de la pequeña y la mediana empresa. Señor Montoro, qué pesado se ha puesto usted con lo de la izquierda clásica. Pero pesado, pesado. Más que esta mañana, perdido en los papeles. Algunos nos sentimos orgullosos de pertenecer a la izquierda clásica. Desde luego no nos sentimos, otros seguramente no se sienten tan orgullosos de pertenecer a la derecha rancia de este país, digo yo. Pero usted me ha hecho, parece que usted era el que hacía la enmienda de totalidad y yo era el ponente, porque me ha hecho usted 10 o 12 o 14 preguntas aquí. Y me va a costar trabajo responderlas porque el que preguntaba era yo. Y usted a mí no me ha contestado ninguna. Usted no me ha dicho qué opina del informe de la pobreza de Cáritas. Y usted no me ha dicho si miente Cáritas o no miente en los datos que ha dado. ¿Por qué no ha contestado usted sobre la pobreza, que es sobre lo que yo le he preguntado? Usted no ha contestado sobre la propuesta que le hacemos de llevar a la legislación el 35% del impuesto de sociedades. ¿Es tan grave que una empresa de cada 100 euros que gane pague 35 de impuestos? ¿No sería una manera de contribuir socialmente para el desarrollo de este país? Habla usted de los 40.000 millones de euros, 1.200 millones se incorporaron. El 3% ya se ha dicho aquí hoy, pero esos 40.000 millones pagados por trabajadores de este país, por lo menos pagamos 8.000 millones de euros nada más, a una media del 20%. Por tanto, ¿habrá una injusticia desde el punto de vista fiscal? Eso es lo que usted tiene que responder. No ha dicho usted nada de la SICAP. ¿Es que se tienen que seguir manteniendo esas figuras para que tributen al 1%? Mientras los demás tributamos desde el 15 al 56, ¿por qué se mantienen? Contésteme usted esas cosas. No me haga usted esas preguntas, que yo se las puedo contestar. La lucha de clases existe, lo ha dicho Baffenbarres, que no es de izquierdas, ni de la izquierda clásica.
Y ha dicho que la van ganando los ricos, además, en esta lucha de clases. Y es verdad, en sus presupuestos la lucha de clases la han ganado los ricos, no la ganan los pobres, ni los parados, ni los que están sufriendo, ni los que no ven la recuperación. Sus presupuestos son unos presupuestos para los ricos. Usted es un ministro de clase, que defiende una clase. Y que además parece mentira que sea un funcionario público, que debería defender lo público y al Estado, porque usted se comprometió a eso cuando juró la Constitución española. No nos acuse usted, que parece un viejo estereotipo de la izquierda clásica y con eso resolvemos. Conteste usted a lo concreto. Ahí, dentro de un año lo veremos. El problema de ser pobre es que ocupa todo el tiempo. Y el problema de los pobres y de la gente que tiene precariedad y de la gente que sufre cada día, cada mañana, cada noche y que no tiene ninguna esperanza, esa gente no espera un año, no puede esperar un año y que se continúe con las mismas políticas y que se siga viendo cómo crecen los ricos y cómo crece la pobreza. Los que buscan en los contenedores no pueden esperar, los que van a los comedores públicos, la gente parada que no cobra, la gente que se desespera, la gente que se suicida, esa gente no puede esperar un año. Y su responsabilidad y su obligación como gobierno es gobernar para esa gente fundamentalmente, porque esa es la gente que le da a este país una estructura social, es la gente que trabaja, es la gente que produce, es la gente que no está pidiendo nada más que justicia social, porque quieren ser ciudadanos como los demás ciudadanos de este país. Y su responsabilidad no las está cumpliendo usted como ministro de Hacienda, porque usted no está trabajando para esa gente.